Ha llegado el momento de conversar con nuestra invitada de este día. Ella es la maestra María Teresa Cabrera, además de ser profesora, señores, una mujer intachable en lo que es la educación dominicana. Actualmente aspira a la presidencia. Buenos días, bienvenida maestra, qué placer tenerla por aquí. Gracias, muy buenos días, gracias a ustedes por la oportunidad. ¿Te imaginas? Sí. Una maestra, mi amor. Una maestra como presidenta. Ay, así qué mujer nos garantizamos la educación. Y otras cosas también. Y la verdad es que la educación es la vía para la solución de muchos de los problemas que tenemos en el país. Así Teresa, precisamente ahora mismo el pueblo se está enfrentando a una situación tan difícil en la pérdida de valores, una currícula que hay que cambiarla y adaptarla a esta nueva época de la inteligencia artificial y hacer ese equilibrio está un poco difícil porque la gente se resiste al cambio. ¿Cómo tú ves desde tu perspectiva y tu vasta experiencia en tema de educación? Porque tú no solo has sido una educadora, una docente, digamos, de las aulas, sino que has sido una mujer que te ha preparado todo en trabajo popular, vinculada a los trabajos sociales mucho tiempo y también el trabajo político. ¿Cómo tú ves este panorama? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer en el tema de la educación dominicana? Mira, el tema de la educación necesita una transformación, pero que trascienda los textos escritos. Porque nosotros hemos sido buenísimos diseñando programas, reformas, planificación. Hicimos el primer plan decenal, recuerda, fue una experiencia de participación muy amplia. De ahí derivó la reforma curricular de 1995, que teóricamente hizo una ruptura con la escuela tradicional. Pero eso no pasó del libro, eso no tuvo concreción en la vida cotidiana del sistema educativo. Entonces, el tema que nosotros tenemos es una incoherencia tan grande. Los rasgos esenciales que caracterizan el sistema político nuestro afecta a la educación. Por ejemplo, una característica que destaca en el sistema político nuestro es el clientelismo. Nosotros tenemos un Estado pensado para el clientelismo. Ese clientelismo afecta el sistema educativo, la lógica del sistema. Otro rasgo es el tema de la corrupción y la impunidad. Eso ha afectado el sistema educativo también. Yo creo que no hace falta poner ejemplo. La debilidad institucional que afecta también al sistema nuestro se traduce en perjuicio del sistema educativo, porque ¿qué cosa es la institucionalidad? Son las leyes y las normas, no es un edificio. Entonces, cuando no se puede cumplir con las normas que rigen una institución, hay un problema serio. Porque tú puedes tener todo lo que tú quieras plantear en un marco normativo, en una ley, en un currículum, como este caso, que yo creo que en cualquier nación del mundo es el segundo documento más importante. Por encima del currículum, solo la Constitución de la República, ¿verdad? Entonces, la lógica con que se ha articulado el sistema nuestro no logra romper con esa lógica tradicional. Necesitamos una transformación profunda del sistema educativo, pero que no puede ser solo teórica. Porque cuando tú tomas la ley 6697 y vas al artículo 4 y 5 y te encuentras con la base filosófica de la educación, cuando comienza a plantear los fines, te eriza la piel. Es decir, ¿cuál es el tipo de ser humano que se plantea formar? Dice ahí un ser humano libre,
óyeme, libre, democrático, con pensamiento crítico, que pueda apropiarse de la realidad en la que vive, interpelarla permanentemente con propósitos transformadores, que forme para la igualdad, para la justicia social, para la solidaridad, amante de su cultura, de su identidad, de su patria. Todo eso te dice. Ahora, no es suficiente que eso esté en ese artículo. Hace falta que en la vida cotidiana del sistema, la dinámica cotidiana, el comportamiento, las relaciones que se construyan, los enfoques metodológicos que se asuman, respondan a esa lógica. El cómo. El cómo hacer, porque son tres cuestiones que se vinculan básicamente. El tipo de ser humano que se quiere formar, cómo se va a formar y para qué se va a formar, para qué sociedad. Es decir, es ahí donde se resuelve, donde se define el destino de una nación, es en el sistema educativo. Entonces nosotros tenemos serias dificultades. Mira, el pacto más reciente que se firma en educación fue el del 2014. 1 de abril del 2014. En el pacto educativo se hacen compromisos amplios y se establecen los actores responsables directos de gestionar la implementación de esos compromisos. Ahí está el compromiso de la educación sexual, por ejemplo, desde los primeros niveles, desde el nivel inicial. Pero eso no encuentra mano ni voluntad para aplicarlo. ¿La iglesia está opuesta a eso? Bueno, pero las iglesias se oponen. Y justamente yo creo que por eso no se imparte. Pero yo entiendo que las autoridades tienen que asumir su rol. Claro. Porque ¿quién es el que tiene que ser garante de los derechos? Es el Estado. Entonces, quienes gestionan el Estado tienen que colocarse a la altura de las circunstancias, tienen que cumplir con su responsabilidad. Las iglesias tienen todo el derecho a difundir las orientaciones y trabajar la filosofía que ellas tienen en sus templos. Y si las personas que van quieren seguir esas orientaciones porque lo deciden ellas, es una decisión. Pero el Estado tiene que ser garante del ejercicio de los derechos y el acceso a una educación integral, y una educación integral incluye una educación sexual también integral, que pueda convertirse en una especie de vacuna social contra los embarazos en adolescentes, contra las enfermedades de transmisión sexual que afectan a adolescentes, varones y hembras, que pueda ayudar a protegerse a niños y niñas de los abusos, que puedan generar una sinergia entre la familia, la escuela y la comunidad, que evite situaciones como, por ejemplo, la que acabamos de sufrir en la República Dominicana. Maestra, quiero hacer una pregunta con relación, lamentablemente, al caso de Esmeralda Richies, partiendo de este caso, porque, por ejemplo, uno ha visto como que el sistema educativo ha cambiado, porque los tiempos han cambiado. Por ejemplo, ese respeto que yo le tenía anteriormente a un maestro, que era como un padre, ya se ha ido perdiendo. Por ejemplo, hemos visto estudiantes que violentan a los maestros, estudiantes, por ejemplo, que tienen ya un acercamiento diferente a los maestros, como fue en el caso de Esmeralda. Me gustaría saber su opinión con relación a esto, porque o sea, hay como un desorden. Los muchachos mismos también se viven peleando, este tipo de confianza, salida del... O sea, yo no estoy entendiendo. No sé si es que yo me quedé en otra época o es que todo ha cambiado. Entonces, ahí mismo también, brevemente, ¿qué tiene el Ministerio de Educación? Que los ministros cuando pasan allí como que tienen como un aire de ser presidentes de la República. Cada ministro que pasan allí por el Ministerio de Educación, no sé, como que tiene como
algo dulce al ministerio que le dice, ven, vamos a llevarte a la presidencia. Me gustaría saber su opinión. Bueno, a ver, primero por lo primero. La sociedad, la escuela está situada en un contexto social, político, cultural. La sociedad ha cambiado y hay que entender que estamos, digamos que el momento que vivimos, la época que vivimos, es un periodo en el que destacan como características relevantes el desarrollo de la ciencia y la tecnología, el auge de la globalización neoliberal que ha agudizado problemas también globales, como la pobreza, la marginalidad, la violencia, el narcotráfico, la xenofobia, la discriminación, el racismo, el individualismo, el hedonismo, el consumismo, es decir, una cantidad de antivalores. Esa situación y por supuesto mucha exclusión y profundización de la desigualdad y la inequidad social. Todo ese contexto condiciona la escuela, es decir, se refleja en la escuela. Y por eso también observamos esas manifestaciones de violencia, de irreverencia, si tú quieres, que se reflejan también allí. Hay también niveles de degradación, no solo ambiental, sino también ética, moral, y todo eso afecta y se va a reflejar en la escuela. Entonces, hay que plantearse una transformación del horizonte de la sociedad y desde esa lógica transformar la escuela, transformar el sistema educativo para pensar en la formación de un tipo de ser humano que responda a una aspiración de una sociedad que pueda vivir en un ambiente, digamos, más humanizante, porque hay un nivel de deshumanización muy fuerte. Es decir, frente a un accidente, la gente iba a dar solidaridad al herido. Pero ahora tú te encuentras muchas personas que van a grabar o a robar. Incluso en un accidente de tránsito, y eso fue lamentable. La gente fueron a ver y usted no veía a nadie. A grabar y algunos van a tratar de ver qué tiene que le puedan llevar. Es un reflejo de cuál es el nivel de situación que estamos viviendo y hace falta ponerle atención a esto. Y la educación es una vía para hacerlo. Porque cuando uno analiza la problemática con que nos encontramos en la vida cotidiana, mira, los problemas de el tráfico, es decir, las normas de tránsito no se quieren respetar. De repente se forma un tapón porque a alguien se le ocurrió que él va muy rápido y él tiene que llegar rápido. Entonces él toma el carril de los que van en la vía contraria. Y ahí se forma una cosa que hace que pasemos 3 horas. Eso es educación. El tema de las luces, el tema de reaccionar de manera tan violenta por cualquier cosa que se puede conversar. Si te rayaron el vehículo, tú te detienes, averiguas, te pones de acuerdo con la solución de ese problema que se genera, pero no tienes que tomar una pistola por eso, para matar a una persona. Es un tema de educación, porque hay que orar por esos motoristas. La conciencia ciudadana se forma, así como se forma la conciencia psicológica. Sí. El tema de los feminicidios, es un tema de educación y aquí no se quiere entender eso. Hay que educar desde temprana edad para la igualdad de género, para que los niños y niñas sepan que tienen los mismos derechos, que no hay uno que está por encima del otro, que son 2 seres humanos con dignidad, que debe ser respetada. Y la única diferencia es el sexo. Eso es todo, pero eso es educación. El problema de los embarazos en adolescentes también.
todo este tema del desparpajo con el tratamiento de la sexualidad. Eso se educa y hay mucha distorsión porque se dice que entonces si se da educación sexual, los adolescentes van a comenzar las relaciones sexuales a más temprana edad. Lo que demuestran todas las investigaciones es lo contrario, que en la medida en que los adolescentes y jóvenes tienen acceso a una adecuada educación sexual, inician más tarde la sexualidad. Entonces es al revés. Pero también el tema de la convivencia con la naturaleza, reconocer que nosotros los humanos no somos los únicos que habitamos el planeta y que necesitamos convivir armónicamente con la naturaleza para la sobrevivencia, la sostenibilidad del ecosistema. Eso es un tema de educación, el tema de valorar lo propio, la identidad, la cultura propia, pero reconocer que hay otras culturas, es decir, reconocer lo diferente, celebrar la diversidad, no andar discriminando a la gente porque sea diferente a mí o porque piense distinto a mí. Entonces, el tema de la educación es fundamental. La ética, la ética es un tema de la formación humana, de la formación del ser humano. Por lo tanto, yo creo que hace falta entender que estamos viviendo en una época totalmente diferente a aquella en la que nosotros crecimos. Tenemos que prepararnos para entender cómo trabajar con la generación de hoy. El sistema educativo también tiene que plantearse, abordar incluso todo el tema de la concepción del aprendizaje, las estrategias, la metodología, porque la generación de alumnos y alumnas de hoy aprenden de forma distinta a como lo hicimos nosotros. Pero también esta época reclama la personalidad del hombre y la mujer muy diferente a aquella época en la que nosotros nos formamos y fuimos a la escuela. Por lo tanto, el sistema educativo tiene que responder a ese desafío. El desarrollo de la ciencia y la tecnología reclama otro ser humano, otra personalidad. Es mucho más exigente con la educación, reclama una educación que prepare para los desafíos de la sociedad en la que estamos viviendo hoy. Maestra. El Ministerio de Educación, escúcheme Pedro, que le pregunté qué tiene, que quieren los ministros que pasan aspirar a la presidencia. Bueno, yo con un proyecto en la mano. Mira, yo pienso que efectivamente hemos tenido varios ministros que han aspirado a la presidencia. Yo pienso que tiene que ver con uno de los rasgos del sistema político que yo decía ahorita que afecta el sistema educativo, que es la lógica clientelar. Se entiende que esa es una nómina amplia que puede permitir la construcción de base social para sustentar proyectos y se ha utilizado, se ha pretendido eso. Entonces, ese es un tema que también desafía, porque la gente tiene derecho a aspirar, claro, a pensar en un proyecto político. Lo que me parece que no es adecuado es pensar construirlo sobre la base de una institución que tiene una misión muy distinta a la de ser soporte para la construcción de base social para candidaturas partidarias. Maestra, ¿y fue ese sistema neoliberal de lo que usted habla que sacó realmente del sistema educativo lo que es la moral, la ética, de lo que usted habla? Y la filosofía. La filosofía. Y creo también que nuestros gobernantes están jugando como a ver cuál es más moralista, cuál es más conservador que el otro. Y no enfrentan realmente lo que es la realidad. Sí, yo creo que es una actitud de mucha irresponsabilidad que caracteriza a la clase política nuestra tradicional. Ahora mismo la competencia es a cuál es más conservador. Sí. Y juegan con esto
y por lo tanto evaden una responsabilidad que como gestores del Estado, como administradores del Estado, han tenido. Y prefieren jugar a la simulación. Pero en ese juego se impone en una dinámica de falta de seriedad en la conversación política, porque fíjese usted que en las campañas electorales se comprometen. Por ejemplo, con el tema de las demandas de las mujeres, los partidos se comprometen en las campañas electorales, pero una vez asumen el poder, hacen una jugada. Sí, yo lo apoyo, pero entonces eso tiene que ser una decisión libre, yo no puedo bajarle línea. Danilo Medina apoyaba las 3 causales, por ejemplo, y devolvió el código muchas veces. Pero tenía mayoría en el Congreso y a final de cuentas no la aprobaron. Para otras cosas esas mayorías se utilizan y no fallan. Entonces yo creo que es tiempo de poner cada cosa en su lugar. Yo respeto mucho lo que son las filosofías de cada iglesia y creo que tienen derecho a difundirla en sus templos, pero no pueden decidir las acciones del Estado, porque el Estado tiene que ser garante de los derechos. Y esos derechos que están consagrados en normas, en convenios internacionales, de lo que el Estado dominicano es signatario, en la Constitución de la República, tienen que ser concretados. Y esa es la responsabilidad de quienes dirigen el Estado. Y yo creo que no pueden evadirla, porque continuar evadiéndola, fíjense ustedes que ya está teniendo costo en vida humana. Sí, pero María Teresa, precisamente, el enfoque y el choque fuerte es cultural y esa doble moral de no asumir el costo político de la decisión. Como bien tú lo decías, estamos en un Estado, primero un Estado laico, pero con un concordato con la Iglesia. Sí. Entonces, un país que el escudo, Dios, patria y libertad, o sea, un país que desde su fundación se funda en todo lo que es los principios cristianos. Teniendo, digamos, una génesis de ese tipo y teniendo la Iglesia Católica el poder que tiene, nadie, ningún político quiere pagar el costo de que lo vean, digamos, apoyando las 3 causales. Y entonces esa doble moral frente a la Iglesia Católica y frente a los cristianos en general asumen el rol de que somos pro vida. Pero cuando están con las comunidades LGTB y los grupos feministas, entonces son pro aborto. Mira. Son católicos y lo ungen los evangélicos. Entonces el costo político en esa cultura no lo quieren asumir porque es una sociedad de doble moral. Estamos hablando del aborto, las 3 causales, pero aquí todo el mundo conoce cuántas clínicas de aborto hay. Aquí se hace abortos todos los días. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esa sociedad? ¿Cómo la vamos a educar para romper esa pseudo concreción social que tenemos en la República Dominicana? Yo creo que hay que insistir en que hay que poner cada cosa en su lugar y que hay que promover una conversación política más seria. Porque no se puede normalizar que durante las campañas los candidatos difundan todo lo que se le ocurra, todo lo que crean que le puede sumar en ese momento y luego se olviden o construyan argumentos insostenibles para negarlos. Yo no entiendo por qué el temor tan grande, porque ya también hay evidencia de que la gente no decide tanto en función de esas orientaciones de los pastores. Y yo creo que hemos tenido ejemplos suficientes. En una ocasión, con el debate de las causales, las iglesias se dedicaron asumieron públicamente que iban a hacer campaña en contra de todos aquellos legisladores que se habían pronunciado a favor de las causales. Y todos ellos ganaron.
y los que la iglesia respaldó no ganaron. El ejemplo de Faride en la coyuntura pasada, yo creo que también es una muestra de eso, es decir, Pobre a Faride le entraron a dos manos todas las iglesias, a la clara y rabiosamente, y ella ganó con un porcentaje cómodo. Lo que quiere decir que los políticos que viven de ese autochantaje es también por una falta de compromiso, porque ni siquiera es tanto al costo político, porque ya se ha visto que la gente al final pone en la balanza. Porque ¿qué es lo que pasa? Que también desde ese litoral hay mucha inconsecuencia, porque ellos se oponen a las 3 causales, por ejemplo, y argumentan, dicen que son pro vida, pero cuando la policía mata a los delincuentes, ellos justifican esa muerte. Y dicen que sí, que no, que tienen que darle para abajo, que no le pueden mandar rosas. Es decir, justifican esos asesinatos, a pesar de que deberían preguntarse cómo es que se genera esa delincuencia, que es el problema de fondo, porque ningún niño ni ninguna niña nace con un gen, con una composición genética que le dice, este hereda a ser delincuente. No, no pasa así. Eso no viene en la composición genética, es la sociedad que lo genera. Entonces lo que hay que preguntarse es, ¿qué es lo que ha pasado en esta sociedad que hemos tenido un crecimiento tan elevado de la delincuencia? ¿Cuáles son las razones, cuáles son las causas que provocan este crecimiento de los actos delictivos? Eso es lo que hay que preguntarse, para entonces darle respuestas a esas causas. Pero es un contrasentido que tú quieras poner en juego la vida de una mujer pobre, porque además hay que poner la cosa clara, eso es a las mujeres pobres que ponen en riesgo. Una mujer que su vida está en juego, para intentar salvarla hay que interrumpir el embarazo, pero no se puede porque la iglesia se opone. Pero luego que nace el niño, sin condiciones, sin protección, se hace delincuente, entonces se justifica que lo maten. Dime, ¿cómo se llama eso? Es decir, no es racional. Yo creo que aquí nadie ha levantado la demanda del aborto a la brigandina, como dice el pueblo, sino en 3 circunstancias excepcionales, que además no se obliga, sino que le da la posibilidad a la mujer a decidir. Porque es cruel que sea otro que le imponga una situación tan inhumana como esa, en cualquiera de esas 3 circunstancias. Debe ser ella la que tenga la posibilidad de decidir. Eso es muy racional. Entonces yo creo que el llamado hay que hacerlo a los que deciden dirigir el Estado, a los que optan por esa función. El pueblo les respalda, entonces deben cumplir con los compromisos que han hecho con la ciudadanía en periodos de campaña. Y las iglesias hay que ser respetuosos, ellas tienen derecho, y si en el marco de mi convicción religiosa la iglesia me dice, no te pongas esa vacuna porque eso implica esto, aquello, y yo decido no ponérmela, bueno, si me muero, nadie me la provocó, yo decidí porque yo me quise llevar de lo que me dijeron. Pero el Estado tiene que cumplir con lo que le corresponde. Estamos ahí hablando, entonces tenemos una cultura de mentira, sí, y de allante. Porque claro, uno se fija, por ejemplo, el sistema americano. Joe Biden es demócrata, católico, pero respeta esas decisiones. Sí. En cambio, por ejemplo, Trump abiertamente pro vida y enfrenta a esos grupos, ¿no? Abiertamente. Sí. Aquí no.
Aquí quieren estar bien con Dios y con el diablo al mismo La tiempo. doble moral. Esa doble moral, entonces, Claro. Esos políticos contra eso es que hay que hacer el trabajo. Claro, y la Claro. falta de seriedad en el diálogo político, en la conversación política. Maestra, por ejemplo, la semana pasada se hizo viral en las redes sociales y nosotros como medio también le dimos mucho seguimiento a unos estudiantes que supuestamente vieron al señor de allá abajo, usted sabe, lo vieron en la escuela, que supuestamente una señora entró con un cuchillo, que lo iba a buscar a las 3 de la tarde. Eso fue un escándalo y se vio a los estudiantes supuestamente convulsionar. Aquí hay un punto donde supuestamente uno de los estudiantes, quien hizo el llamado de alerta, es hijos de padre haitiano. O sea, ya estamos viendo el tema vudú en las escuelas públicas del país, pero también hemos visto estudiantes que se ven los videos que están bailando el gagá, estudiantes dominicanas en las escuelas públicas. Me gustaría saber su opinión con relación a este tema. Yo lo primero que creo que la respuesta, la escuela tiene que tener las condiciones para poder abordar situaciones como esa y otras que se presentan parecidas. Juegos incluso rarísimos, porque fíjate que lo que pasa es que el tema de la globalización ha globalizado también rituales culturales que no son propios y nosotros aquí tenemos mucha debilidad en ese sentido. Aquí hay gente que anda celebrando una tradición, unos rituales que son propios de la cultura norteamericana, por ejemplo, en diciembre. Christmas, los regalos de Navidad, Sí. que se perdieron los Salguir. Reyes Magos. Exactamente. Entonces, yo creo que la escuela tiene que tener las condiciones con equipo multidisciplinario para abordar ese tipo de situaciones desde la ciencia, desde lo racional, que es lo que corresponde a la escuela, la orientación adecuada. El tema de las manifestaciones culturales, yo creo que siempre uno lo que tiene que preocuparse porque la cultura propia esté identificada, pueda ser disfrutada, pueda ser amada, pueda haber esa fortaleza en la identidad cultural, reconociendo que hay otras culturas. Y eso no es problema, maestra, con la situación que nosotros tenemos con el vecino país Haití. ¿Qué cosa? O sea, por ejemplo, que hagan este tipo de... O sea, no me quiero ver, pues no soy racista, al contrario. Lo que quiero es saber, o sea, eso no traerá situaciones, ver cómo este tipo de rituales, choque, que ya hay choque con el vecino país Haití, usted sabe cómo nos están atacando los organismos internacionales y qué hay detrás de todo esto, y ver ahora cómo tal vez el tema religioso en la parte de ello y cultural ya se está viendo que en las escuelas, por ejemplo, ese tipo de influencia, o sea, eso no... Mira, yo creo que voy a ponerte el ejemplo para tratar de graficar. Los dominicanos que viven en otros países no renuncian a su identidad cultural. Cuando ellos escuchan una bachata, lo dan todo. Sienten que es la bandera dominicana, el merengue, las costumbres. Ellos hacen sus habichuelas con dulce en Semana Santa. Ellos mantienen esos elementos. Yo lo que creo es que hay que insistir en que cuál es nuestra cultura, enseñar a amar nuestra cultura, reconociendo que hay otras culturas. Simplemente reconocer que hay otras que son diferentes. ¿Entiendes? Porque no hay forma de que pueda existir la convivencia si no reconocemos que hay otras cosas que son diferentes a nosotros, que hay otros seres humanos que son diferentes, que hay culturas que son diferentes. Ahora, la tarea que tenemos es hacer que nuestros niños y niñas desde temprano conozcan los elementos de nuestra cultura que lo estamos perdiendo. Eso sí es cierto. ¿Por qué? Porque ya, por ejemplo, a ti, ningún niño te pide un yaniqueque.
que es un elemento de la cultura nuestra, ¿o no? Frío, frío. No te piden eso, te piden Burger King, Sí. te piden los hamburgues, te piden todo eso Hamburger. porque los medios de comunicación y esas grandes cadenas mundiales tienen demasiados recursos dispuestos para la comunicación, para la publicidad, para la propaganda subliminal y definen las preferencias y los gustos sin que nos demos cuenta. Así es. María Teresa Cabrera, Ay, la gran educadora, esa dirigente gremial, aspirando a la presidencia. Y mujer. Ajá. Y mujer, y mujer. Háblenos sobre eso, los partidos políticos, los movimientos y este gran proyecto. Este usted paso, tiene, maestra, este sí, que paso. va a dar. Bueno, nosotros creemos que desde hace mucho tiempo el pueblo dominicano, por lo menos un segmento importante, ha luchado por un cambio de época en la República Dominicana, un cambio de época política. Eso es lo que debió producirse tras la caída del régimen de Trujillo y el golpe de Estado al gobierno de Bosch y la intervención del 65 malograron esa posibilidad porque justamente el gobierno de Juan Bosch y la Constitución del 63 expresaban ese cambio de época, pero aquello se malogró. Entonces seguimos con esa tarea pendiente porque en el 78 conquistamos una apertura de tolerancia política que pervive hasta el día de hoy, pero hay rasgos esenciales del régimen de la dictadura que todavía conservamos, como por ejemplo la concentración de la riqueza en muy pocas manos. Por eso tenemos 60 años creciendo la economía, pero la desigualdad social, la inequidad social se mantiene. Tenemos un régimen también en el que destaca el rasgo de la centralización del poder que se expresa en el presidencialismo. Eso no ha sido superado, es un rasgo propio del régimen de la dictadura que no ha sido superado. Nosotros tenemos entonces que la vida de la República Dominicana se desenvuelve en una especie de amarre económico y político, en el que la economía, la riqueza que se genera socialmente y las ganancias se concentran en muy pocas manos. Un sistema político entonces que produce e incrementa la exclusión, la desigualdad, con un sistema, una política salarial miserable que es consustancial al modelo que se ha impuesto, un sistema impositivo que castiga a los que menos tienen porque enfatiza los impuestos al consumo y no a la propiedad y la ganancia, un Estado que además niega derechos, ¿sí? En esa lógica se devoran ríos, se devoran montañas, se acaba con los recursos naturales. ¿Cuántos ríos tenemos secos ya? Que nada más queda el lugar por donde pasaban. Entonces, esa lógica explica que tengamos el sistema de seguridad social que tenemos, pensado para que el gran capital multiplique su acumulación de capital. Pero los trabajadores viven en la incertidumbre y no tienen garantía de que al momento de concluir su ciclo laboral van a recibir una jubilación mínimamente digna. Esa posibilidad no existe. El sistema de salud ha convertido el derecho a la salud en una mercancía. Hay que tener dinero para poder salvarse de una enfermedad que cuesta dinero, porque además todos los costos se han incrementado y las ARS te cubren las cosas triviales, la gripe, los medicamentos de menor costo, pero luego todo lo otro hay que apelar al bolsillo y el que no tiene en el bolsillo entonces tiene que resignarse a morir. Eso no es justo, los niveles de inseguridad que estamos viviendo. Entonces, en la República Dominicana, cuando hablamos de un cambio de época, estamos hablando
justamente de hacer que la democracia se pueda tener concreción plena en el país, que no sea un enunciado formal que está en la Constitución, por ejemplo, que describe el Estado social y democrático de derechos. Pero eso es una formalidad, porque en la vida cotidiana de la gente, ese Estado social y democrático de derechos no existe. Tú no tienes ningún derecho garantizado. ¿Cuánta gente vive sin acceso a agua potable? ¿Cuánta gente no tiene acceso a la salud? ¿Cuánta gente no tiene acceso a una vivienda mínimamente digna? ¿Cuánta gente tiene que morir porque no puede costear una enfermedad o prevenir una enfermedad que puede ser prevenible? Entonces, de eso se trata. Esa situación, ese cambio de época no lo pueden garantizar ni la continuidad del gobierno que está, ni los del pasado que quieren regresar, porque ya han tenido la oportunidad de producir cambios sustanciales en la República Dominicana y lejos de hacer eso, transitaron conscientemente la ruta del conservadurismo. Se asumieron con determinación las políticas neoliberales y privatizaron y despojaron al pueblo dominicano de una parte importante de su patrimonio. No pueden garantizar un cambio de época política en el país. No van a romper esa lógica. Y por eso nosotros creemos que es importante poder trabajar para articular diversos sectores, grupos alternativos, progresista, popular, de izquierda, y que podamos construir una propuesta unitaria que represente al conjunto y que pueda proponerse realmente abrir una nueva época política en la República Dominicana. Bueno, maestra, María. gracias de verdad por haber estado con nosotros. Ha sido una entrevista Tremendo. Gracias a Como ustedes. deliciosa. Y de verdad el país necesita más mujeres como usted. Y espero verme identificada como mujer, verla a usted como presidenta de este país. María Ya lo sabe Teresa Marina. Cabrera, la candidata a la presidencia, tiene que volver. Así es. Sí, sí. ¿Cómo no? Gracias, maestra. Gracias a ustedes.